Una niña hambrienta comparte su único trozo de pan con un extraño moribundo en un callejón. Pero jamás imaginó que este hombre, en realidad, era un millonario dispuesto a cambiar su vida y la de toda su comunidad. ¿Qué sucederá cuando las verdaderas intenciones de este misterioso benefactor salgan a la luz? En una tarde gris, bajo un cielo que prometía lluvia, María apretaba contra su pecho un trozo de pan envuelto en un viejo trapo. Con tan solo 12 años, sus pasos eran cuidadosos, esquivando los charcos que manchaban las calles de su barrio. El pan, su única comida del día, era un pequeño tesoro que había conseguido tras horas de ayudar en el mercado. Aunque su estómago rugía, sabía que debía compartirlo con su madre, Joana, y su hermano menor, Pedro. Al doblar la esquina de un estrecho callejón, algo llamó su atención. Un bulto oscuro yacía inmóvil sobre el suelo de piedra. Al acercarse con cautela, descubrió a un hombre. Su rostro estaba pálido y un hilillo de sangre manchaba su camisa rasgada. El hombre respiraba con dificultad y sus ojos entreabiertos parecían buscar ayuda, aunque su voz no emitía sonido alguno. María sintió una punzada en el pecho. Su primer instinto fue alejarse. Su madre siempre le advertía sobre los peligros de detenerse en esas calles. Sin embargo, algo en el hombre, tal vez su vulnerabilidad, despertó en ella una compasión inesperada. Se arrodilló junto a él y con manos temblorosas le ofreció el trozo de pan que tanto le había costado conseguir. «Señor, coma esto, le hará bien», dijo en voz baja, apartando un mechón de su cabello oscuro que caía sobre su frente. El hombre la miró con ojos vidriosos, pero no dijo nada. Con esfuerzo tomó el pan y dio un pequeño mordisco. Sus manos temblaban tanto como las de María. Mientras lo veía comer, María sacó un pañuelo del bolsillo de su vestido y limpió cuidadosamente la sangre de su herida. «¿Qué le pasó?», preguntó, aunque no esperaba respuesta. El hombre intentó hablar, pero solo un débil susurro salió de sus labios. María notó la gravedad de su estado y miró a su alrededor, buscando ayuda. Las ventanas de las casas estaban cerradas y no había nadie en las calles. Sentía el peso de la responsabilidad en sus pequeños hombros, pero no podía abandonarlo. «Voy a buscar ayuda. Espere aquí», dijo, aunque no estaba segura de quién podría ayudarla en ese lugar donde cada uno luchaba por sobrevivir. El hombre le sostuvo la mano por un breve instante, como si quisiera agradecerle, y luego dejó caer la cabeza con un suspiro. María, angustiada, no sabía si debía quedarse o irse. Finalmente, decidió que lo mejor era regresar pronto a casa y convencer a alguien de que la ayudara. Con una última mirada al hombre, se levantó y comenzó a caminar apresuradamente. Sin embargo, al dar unos pasos, sintió un peso en el corazón. ¿Y si no lograba volver a tiempo? ¿Y si el hombre no sobrevivía? Cerró los ojos por un instante y rezó en silencio, esperando que alguien más viniera en su ayuda. Esa noche, mientras se alejaba bajo la luz tenue de las farolas, María no podía dejar de pensar en el extraño. Aunque había perdido su única comida del día, algo dentro de ella, una calidez inesperada, le decía que había hecho lo correcto. Con el corazón dividido entre la preocupación y una tenue esperanza, María continuó su camino, sin saber que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. Cuando María llegó a casa, el ambiente estaba envuelto en un pesado silencio. La pequeña vivienda, construida con paredes de madera desgastada, era más un refugio que un hogar. Joana, su madre, estaba sentada junto a la mesa de madera, con el rostro cansado y las manos apoyadas en su regazo. Pedro, su hermano menor, jugaba distraídamente con una piedra, intentando ignorar el hambre que lo consumía. «¿Dónde está el pan, María?», preguntó Joana con un tono cortante, apenas levantando la mirada. María sintió un nudo en la garganta. Sus dedos se entrelazaron nerviosamente mientras buscaba las palabras correctas. Lo di a alguien que lo necesitaba más que nosotros», respondió con voz baja, mirando el suelo. Joana dejó escapar un suspiro pesado, mezclado con frustración. Su semblante reflejaba la lucha diaria por mantener a sus hijos con vida. «¿Más que nosotros? María, somos nosotros quienes estamos pasando hambre. ¿En qué estabas pensando?». Pedro miró a su hermana con ojos grandes y llenos de confusión. Para él, el pan no era solo alimento. Era un símbolo de esperanza en días tan oscuros. Sin embargo, no dijo nada.
Aunque era joven, entendía que las palabras a veces dolían más que el hambre. «Lo siento, mamá», dijo María, sintiendo un peso creciente en su pecho. No sabía cómo explicar lo que había sentido al ver al hombre herido. Era como si una fuerza mayor la hubiera empujado a actuar. Joana cerró los ojos intentando calmarse. Sabía que regañar a María no llenaría los estómagos vacíos. Después de unos segundos de silencio, finalmente habló. «No podemos darnos el lujo de ser buenos, María. No en este lugar. La bondad no llena el plato». María asintió, pero en su corazón sentía una extraña paz. A pesar del hambre, algo le decía que había hecho lo correcto. Recordó los ojos del hombre y la manera en que había aceptado el pan como si fuera un tesoro. Esa imagen la reconfortaba. Mientras tanto, los vecinos observaban desde las ventanas. En este barrio, las noticias viajaban rápido y ya había rumores sobre la decisión de María. Las voces burlonas de algunos niños se escuchaban desde afuera. «Ahí va la santa, regalando comida como si tuvieran de sobra», gritó uno de ellos provocando risas entre los demás. María apretó los puños intentando ignorarlos. Había crecido acostumbrada a las críticas, pero esta vez dolía más. No porque dudara de su decisión, sino porque sabía que su familia pagaría el precio. Esa noche, mientras el hambre rugía en sus estómagos, María se recostó en su rincón, con la cabeza llena de pensamientos. A pesar de todo, una tenue llama de esperanza ardía en su interior. Creía que, de alguna forma, el bien que había hecho regresaría. Solo debía esperar. La mañana siguiente llegó con el canto de los pájaros y un tímido sol que iluminaba las calles desgastadas del barrio. María se levantó temprano, empujada por el hambre que no la había dejado dormir. Sin embargo, su mente seguía fija en el hombre que había encontrado la tarde anterior. ¿Habría sobrevivido? ¿Habría alguien llegado a ayudarlo? Decidida a averiguarlo, María salió de casa con pasos rápidos y firmes, ignorando las miradas curiosas de algunos vecinos que ya comenzaban su día. Cuando llegó al callejón, su corazón se detuvo por un instante. El lugar donde el hombre había estado tirado ahora estaba vacío. Ni rastro de él ni del trozo de pan que había compartido. María recorrió el callejón con la mirada, esperando encontrar alguna señal de lo que había sucedido. Su atención se detuvo en un pequeño papel doblado, cuidadosamente sobre una piedra. Temblando de curiosidad, se agachó para recogerlo. Al desplegarlo, vio unas palabras escritas con una caligrafía firme, pero algo descuidada. «Gracias por tu bondad. En un mundo tan oscuro, tu luz es un recordatorio de que aún existe esperanza. Algún día te lo devolveré». María leyó la nota varias veces, tratando de entenderla. Su corazón se llenó de emociones encontradas. Alivio, curiosidad y, sobre todo, esperanza. Era la primera vez que alguien agradecía sinceramente algo que ella había hecho. Guardó la nota en el bolsillo de su vestido como si fuera un tesoro. Mientras volvía a casa, su mente no dejaba de preguntarse quién era realmente aquel hombre. Sus ropas desgastadas y su estado no sugerían nada especial, pero había algo en sus palabras que le hacía pensar que no era un hombre común. María decidió que debía conservar la nota como un recuerdo, algo que le recordara que incluso en la adversidad, la bondad tenía su valor. Al llegar a casa, Joana notó que María traía algo diferente en su semblante. «¿Qué te pasa?», preguntó, con un tono más suave que el del día anterior. «Nada, mamá», respondió María, acariciando el bolsillo donde había guardado la nota. «Solo siento que hice lo correcto». Joana no insistió. Aunque no entendía del todo a su hija, algo en su tono transmitía una madurez que parecía inusual para una niña de 12 años. Esa noche, mientras el barrio se cubría de silencio y sombras, María sacó la nota y la leyó de nuevo bajo la luz tenue de una vela. Aunque el hambre seguía presente, por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba lleno. Aún no sabía cómo, pero tenía la certeza de que su bondad no había sido en vano. Los días siguientes se sintieron más largos y pesados para María y su familia. La comida era cada vez más escasa, y Joana, con el rostro pálido y agotado, comenzó a mostrar señales de enfermedad. Las fuerzas que antes utilizaba para trabajar como costurera desde casa parecían desvanecerse. Su tos seca resonaba en las paredes de la pequeña vivienda, un recordatorio constante de las difíciles condiciones en las que vivían. María observaba a su madre con preocupación. Sabía que debía hacer algo más para ayudar.
Ese día se armó de valor y se dirigió al mercado local, un bullicioso lugar donde las voces se mezclaban con el olor a frutas y verduras frescas que ella rara vez podía probar. Se acercó a una de las vendedoras, una mujer robusta y de mirada severa, y le ofreció trabajar a cambio de comida o unas pocas monedas. «¿Qué sabes hacer, niña?», preguntó la mujer, cruzando los brazos mientras la examinaba de arriba abajo. «Puedo limpiar, cargar cosas o ayudar a organizar los productos», respondió María con un hilo de voz. La mujer soltó un suspiro y señaló un montón de cajas llenas de naranjas. María comenzó a trabajar de inmediato, bajo el sol abrasador, moviendo cajas y limpiando el área alrededor del puesto. Cada tarea la agotaba, pero no se detenía. Su mente estaba fija en conseguir algo, por pequeño que fuera, para llevar a casa. Mientras tanto, Pedro, que apenas tenía 9 años, decidió que también debía contribuir. Se aventuró por las calles, recogiendo latas y cartones que encontraba entre la basura. A pesar de su corta edad, entendía que su familia necesitaba cualquier ayuda, por más pequeña que pareciera. Con una bolsa rota colgando de su hombro, el niño caminaba con determinación, buscando materiales reciclables que pudiera vender por unas monedas. Cuando el sol comenzó a ponerse, María regresó a casa con un pequeño saco de arroz que había conseguido tras horas de trabajo. Aunque era poco, su rostro reflejaba satisfacción. Pedro llegó poco después, con algunas monedas que había ganado con sus hallazgos. Joana, que apenas podía levantarse de la cama, los miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «No deberían estar haciendo esto», murmuró con voz débil, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, estamos juntos en esto», dijo María mientras servía una pequeña porción de arroz para cada uno. Esa noche, mientras compartían la comida más sencilla que cualquiera podría imaginar, los tres se sintieron más unidos que nunca. No había risas ni conversaciones alegres, pero en medio de la adversidad había una fuerza invisible que los mantenía conectados. El peso de la pobreza era un enemigo implacable, pero María no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que la lucha no sería fácil, pero mientras estuvieran juntos, encontrarían la manera de seguir adelante. Esa determinación, nacida del amor por su familia, era lo único que la impulsaba a levantarse cada mañana. El amanecer llegó con un aire fresco, y María, como de costumbre, salió temprano para buscar trabajo en el mercado. Sus pasos eran más ligeros que de costumbre. Aunque la lucha diaria era dura, la nota del extraño seguía ocupando un lugar especial en su corazón, dándole fuerzas para enfrentar el día. Mientras cargaba cajas en uno de los puestos, una sombra familiar apareció a lo lejos. Al principio no lo reconoció. Era un hombre alto, vestido con un traje impecable y zapatos relucientes que parecían fuera de lugar en las calles empolvadas del barrio. Pero cuando él se acercó, sus ojos se cruzaron y María lo reconoció de inmediato. Era el hombre del callejón. «¿Usted?», preguntó María con incredulidad, dejando caer una caja que cargaba. El hombre asintió, con una leve sonrisa en el rostro. Su porte elegante contrastaba con la imagen del hombre herido y vulnerable que María había ayudado días atrás. «Gracias a ti estoy aquí hoy», dijo con voz firme pero llena de gratitud. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste por mí». María no podía creer lo que veía. Él ya no parecía el mismo. Con cierta desconfianza se acercó, como si quisiera asegurarse de que era real. «¿Quién es usted?», preguntó finalmente, su curiosidad superando su sorpresa. El hombre respiró hondo antes de responder. «Mi nombre es Augusto, soy empresario. Hace unas semanas sufrí un accidente lejos de la ciudad. Cuando llegué aquí, quería poner a prueba algo que había perdido: mi fe en las personas. Decidí caminar entre las calles de los lugares más humildes, buscando un gesto desinteresado, algo que me devolviera la esperanza. Fue entonces cuando te encontré». María escuchaba en silencio, tratando de procesar cada palabra. No sabía si sentirse halagada o traicionada. Por un lado, estaba agradecida de que su bondad hubiera significado algo. Por otro, no podía evitar preguntarse si su sufrimiento había sido parte de un experimento. «¿Por qué lo haría?», preguntó finalmente, con un leve tono de reproche. «Porque necesitaba entender que el dinero no es todo», respondió Augusto, con una sinceridad que parecía cortar el aire. «Y tú, una niña que no tenía nada, me lo demostraste con un simple trozo de pan». Hubo un silencio breve,
roto únicamente por el bullicio del mercado alrededor. Entonces, Augusto dio un paso adelante y continuó. Quiero ayudarte, no solo a ti, sino también a tu familia. Déjame cambiar tu vida. María sintió que su corazón latía con fuerza. La oferta era tentadora, pero también desconcertante. Pensó en su madre, en Pedro y en todas las veces que les había faltado lo esencial. Pero también pensó en las palabras de su madre. La bondad no llena el plato. No sé qué decir, admitió mirando al suelo. No necesitas decidir ahora, dijo Augusto con una sonrisa tranquila. Tómate tu tiempo. Pero una cosa te aseguro, no vine aquí para darte limosnas. Vine porque creo que personas como tú merecen algo mejor. Antes de irse, Augusto le entregó una tarjeta con su nombre y dirección. María la miró con incredulidad mientras él se alejaba. Una mezcla de esperanza, confusión y duda llenó su pecho. Sabía que esta decisión podría cambiar todo, pero también que traería consigo nuevas preguntas y desafíos. La tarjeta descansaba sobre la mesa de madera en el centro de la pequeña sala. Joana la observaba con el ceño fruncido, mientras Pedro, emocionado, no dejaba de hablar sobre las posibilidades que el señor Augusto había prometido. María, sentada en un rincón, se mantenía en silencio, sus pensamientos divididos entre la esperanza y la incertidumbre. Mamá, ¿te imaginas? Podríamos tener suficiente comida, una casa más grande. Tal vez hasta podamos ir a la escuela como otros niños, decía Pedro con entusiasmo, sus ojos brillando con sueños que rara vez se permitía tener. Joana, sin embargo, no compartía ese entusiasmo. Su mirada era dura y desconfiada, reflejo de años de lucha y decepciones. Nada en esta vida es gratis, Pedro. La gente rica no ayuda sin esperar algo a cambio, respondió, cruzando los brazos. Pero él no parecía malo, mamá, intervino María finalmente, rompiendo su silencio. Dijo que quería ayudar porque yo le ayudé primero. No me pidió nada a cambio. Joana suspiró, cansada. Sabía que María tenía buen corazón, pero en un mundo tan cruel, la bondad muchas veces se pagaba caro. ¿Y qué pasa si esto es una trampa?, preguntó Joana, mirando a su hija con seriedad. ¿Qué pasa si termina siendo peor para nosotros? María no tenía respuestas. La oferta del señor Augusto era tentadora, pero también intimidante. ¿Qué significaría aceptar esa ayuda? ¿Perderían algo a cambio? Mientras pensaba en ello, una idea comenzó a formarse en su mente. Podríamos poner condiciones, sugirió María, mirando a su madre y a Pedro. Si realmente quiere ayudar, no solo debería hacerlo por nosotros, podría ayudar a todos en la comunidad. Joana levantó una ceja, sorprendida por la madurez en las palabras de su hija. Pedro, por otro lado, parecía encantado con la idea. Sí, podría arreglar las calles, hacer que haya más trabajo o incluso construir una escuela, añadió el niño, dejando volar su imaginación. El rostro de Joana suavizó su expresión por un momento, pero rápidamente volvió a su postura protectora. Eso suena bonito, pero ¿y si él no acepta? ¿Qué pasa si luego nos arrepentimos? Entonces sabremos que no era sincero, dijo María con una firmeza inesperada para alguien de su edad. Esa noche, mientras las luces del barrio se apagaban una a una, María se quedó despierta mirando la tarjeta sobre la mesa. Sabía que esa decisión podía cambiar no solo su vida, sino también la de su familia y su comunidad. Pero también sabía que aceptar ayuda no era fácil. Implicaba confianza, algo que a veces escaseaba tanto como la comida en su hogar. A la mañana siguiente, María tomó la tarjeta y la guardó en su bolsillo. Su plan estaba claro. Hablaría con el señor Augusto, pero bajo sus propios términos. Si él realmente era quien decía ser, aceptaría ayudar no solo a ellos, sino a todos los que lo necesitaban. Con esta resolución, María se preparó para enfrentar lo desconocido, con la esperanza de que su bondad no solo hubiera salvado a un hombre, sino que pudiera transformar muchas vidas. El sol brillaba con fuerza cuando el señor Augusto llegó al barrio, esta vez acompañado por un pequeño equipo de personas vestidas profesionalmente. Traían consigo planos, carpetas y materiales de construcción. María, Joana y Pedro observaban desde la puerta de su casa mientras la curiosidad comenzaba a extenderse por las calles.
Los vecinos, acostumbrados a las promesas vacías de políticos y extraños, se acercaban con cautela, murmurando entre ellos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó doña Clara, una de las vecinas más veteranas, con una mezcla de desconfianza y asombro. María dio un paso adelante, tratando de explicar. El señor Augusto quiere ayudar al barrio. Dice que va a traer trabajo y mejorar las calles. Las palabras de María provocaron un silencio momentáneo, roto por risas sarcásticas de algunos vecinos. ¿Y qué quiere a cambio? Nadie hace esto sin un motivo oculto, espetó un hombre al fondo del grupo. El señor Augusto, que había estado observando en silencio, levantó la mano para llamar la atención de todos. Entiendo su desconfianza, comenzó con voz firme pero amable. Vengo aquí porque alguien me mostró que en este lugar hay bondad y solidaridad, incluso en la pobreza. María fue esa persona. Gracias a ella quiero devolver algo a esta comunidad. Los murmullos se intensificaron. Algunos parecían intrigados, otros seguían mostrando incredulidad. Sin embargo, cuando el equipo del señor Augusto comenzó a explicar los planes, la instalación de un centro comunitario, mejoras en las calles y oportunidades de empleo, las expresiones comenzaron a cambiar. Algunos vecinos, como don Tomás, que llevaba años sin trabajo estable, se mostraron optimistas. Si esto es verdad, podría ser nuestra oportunidad de mejorar, dijo, con un destello de esperanza en los ojos. Pero otros, como Jacinto, permanecieron escépticos. No confío en nadie que venga vestido de traje a prometer cosas. Seguro hay un truco, dijo cruzando los brazos con desdén. Mientras tanto, María observaba todo con una mezcla de orgullo y preocupación. Había esperado que los vecinos recibieran la noticia con entusiasmo, pero las críticas y sospechas eran más fuertes de lo que imaginaba. Esa misma tarde, las primeras máquinas llegaron al barrio, acompañadas de trabajadores que comenzaron a reparar las calles llenas de baches. Al mismo tiempo, el equipo del señor Augusto comenzó a entrevistar a los vecinos para ofrecer empleos temporales en los proyectos de construcción. La emoción entre algunos era palpable, mientras que otros seguían murmurando sobre posibles segundas intenciones. María y Pedro, por su parte, se involucraron en las actividades, ayudando a organizar a los niños y motivando a las familias a participar. Pero no todos estaban contentos. Un grupo de vecinos comenzó a difundir rumores, acusando a la familia de María de beneficiarse más que el resto. Seguro que todo esto es para ellos. ¿Por qué tendría que ver con nosotros?, se escuchaba en las esquinas. Aquella noche María se sintió abrumada. Su intención siempre había sido ayudar a todos, pero las críticas pesaban sobre ella. Sin embargo, cuando miró por la ventana y vio a Pedro sonriendo, mientras jugaba con otros niños en una calle recién pavimentada, se prometió no rendirse. Sabía que los cambios reales tomarían tiempo. El barrio había cambiado en pocas semanas. Las calles antes llenas de baches ahora eran transitables. Un centro comunitario empezaba a tomar forma y varias familias encontraban empleo en los proyectos impulsados por el señor Augusto. Sin embargo, la transformación no había llegado sin conflictos. María, a quien muchos consideraban la catalizadora de esos cambios, se convirtió en el centro de atención. Mientras algunos vecinos la admiraban y agradecían, otros la señalaban con reproches y desconfianza. «Tú y tu familia se están quedando con lo mejor», le gritó Jacinto una tarde, mientras María ayudaba a organizar materiales en el centro comunitario. María se detuvo y lo miró con calma, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Eso no es cierto. Todo esto es para el barrio, para todos», respondió, tratando de mantener su voz firme. «¿Para todos?», replicó Jacinto cruzando los brazos. «Yo no veo que mi casa tenga mejoras. Parece que solo los que están cerca de ti reciben algo». El murmullo de otros vecinos se alzó a su alrededor. Algunos parecían estar de acuerdo con Jacinto, mientras que otros intentaban defender a María. «Ella es solo una niña. ¿Por qué culparla?», dijo doña Clara, dando un paso al frente. «Pero es gracias a ella que ese hombre está aquí», insistió otro. «Si esto es una trampa, también es su responsabilidad». María sintió que sus mejillas se encendían. Nunca había querido estar en el centro de todo esto, y mucho menos que la acusaran de egoísmo. Dio un paso adelante y levantó la voz, algo que rara vez hacía. «Yo no pedí nada para mí ni para mi familia», exclamó,
mirando directamente a Jacinto y a los demás. Solo quería ayudar a alguien que lo necesitaba. Nunca imaginé que esto llegaría tan lejos. Pero si ustedes creen que estoy haciendo esto por interés, están equivocados. El silencio cayó sobre el grupo. Incluso Jacinto pareció sorprendido por la determinación en la voz de María. Antes de que alguien pudiera responder, el señor Augusto apareció, acompañado de algunos trabajadores. Al ver la tensión en el ambiente, se acercó a María y puso una mano en su hombro. No es justo culpar a María por los problemas que ha tenido esta comunidad durante años, dijo mirando al grupo con firmeza. Todo esto es el resultado de su bondad, sí, pero los cambios que estamos haciendo son para todos, no solo para ella. Las palabras del señor Augusto parecieron calmar a algunos, pero otros siguieron murmurando entre ellos. María aprovechó la oportunidad para dirigirse a los vecinos una vez más. Si algo no está funcionando, díganlo. Estoy aquí para escuchar y ayudar a mejorar. Pero no olviden que esto no es solo para una persona, sino para todos nosotros. Esa noche, al regresar a casa, María se sentía agotada. Las críticas dolían, pero sabía que lo que estaban construyendo era importante. Mientras Pedro jugaba con una pelota de trapo en la sala, ella se sentó junto a Joana, quien la observó en silencio. «Estás creciendo muy rápido, hija», dijo su madre, con una mezcla de orgullo y tristeza. María no respondió. Solo se prometió a sí misma que seguiría adelante, por su familia y por su comunidad. El barrio ya no era el mismo. Las calles, antes llenas de baches y polvo, ahora eran firmes y transitables. Un centro comunitario completamente funcional había abierto sus puertas, ofreciendo talleres, atención médica básica y un espacio donde los niños podían jugar con seguridad. Las familias comenzaban a sentir un cambio en sus vidas, y con ello, una esperanza que había estado ausente durante años. María se convirtió en una figura central en la comunidad. Aunque al principio muchos desconfiaron, ahora la mayoría veía en ella un símbolo de cambio. Mientras ayudaba a organizar un taller para los niños en el centro comunitario, escuchaba a Pedro contarle a sus amigos sus nuevos sueños. «Cuando crezca, quiero ser ingeniero. Así podré construir cosas como las que están haciendo aquí», dijo Pedro con una sonrisa tan amplia que iluminaba la sala. María no pudo evitar sonreír también. Ver a su hermano lleno de esperanza era una recompensa más grande de lo que podría haber imaginado. Sin embargo, no todo era perfecto. Algunos vecinos todavía guardaban resentimientos, y las tensiones ocasionales recordaban que el cambio no siempre era fácil. Una tarde, mientras María volvía a casa después de un día agotador, en el centro comunitario, vio a su madre parada en la puerta. Joana parecía diferente. Su rostro, aunque marcado por los años de lucha, reflejaba una calma que María no había visto en mucho tiempo. María, a quien muchos consideraban la catalizadora de esos cambios, se convirtió en el centro de atención. Mientras algunos vecinos la admiraban y agradecían, otros la señalaban con reproches y desconfianza. «Tú y tu familia se están quedando con lo mejor», le gritó Jacinto una tarde, mientras María ayudaba a organizar materiales en el centro comunitario. María se detuvo y lo miró con calma, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Eso no es cierto. Todo esto es para el barrio, para todos», respondió, tratando de mantener su voz firme. «¿Para todos?», replicó Jacinto cruzando los brazos. «Yo no veo que mi casa tenga mejoras. Parece que solo los que están cerca de ti reciben algo». El murmullo de otros vecinos se alzó a su alrededor. Algunos parecían estar de acuerdo con Jacinto, mientras que otros intentaban defender a María. «Ella es solo una niña. ¿Por qué culparla?», dijo doña Clara, dando un paso al frente. «Pero es gracias a ella que ese hombre está aquí», insistió otro. «Si esto es una trampa, también es su responsabilidad». María sintió que sus mejillas se encendían. Nunca había querido estar en el centro de todo esto, y mucho menos que la acusaran de egoísmo. Dio un paso adelante y levantó la voz, algo que rara vez hacía. «Yo no pedí nada para mí ni para mi familia», exclamó, mirando directamente a Jacinto y a los demás. «Solo quería ayudar a alguien que lo necesitaba. Nunca imaginé que esto llegaría tan lejos. Pero si ustedes creen que estoy haciendo esto por interés, están equivocados». El silencio cayó sobre el grupo. Incluso Jacinto pareció sorprendido por la determinación en la voz de María. Antes de que alguien pudiera responder,
el señor Augusto apareció, acompañado de algunos trabajadores. Al ver la tensión en el ambiente, se acercó a María y puso una mano en su hombro. No es justo culpar a María por los problemas que ha tenido esta comunidad durante años, dijo mirando al grupo con firmeza. Todo esto es el resultado de su bondad, sí, pero los cambios que estamos haciendo son para todos, no solo para ella. Las palabras del señor Augusto parecieron calmar a algunos, pero otros siguieron murmurando entre ellos. María aprovechó la oportunidad para dirigirse a los vecinos una vez más. Si algo no está funcionando, díganlo. Estoy aquí para escuchar y ayudar a mejorar. Pero no olviden que esto no es solo para una persona, sino para todos nosotros. Esa noche, al regresar a casa, María se sentía agotada. Las críticas dolían, pero sabía que lo que estaban construyendo era importante. Mientras Pedro jugaba con una pelota de trapo en la sala, ella se sentó junto a Joana, quien la observó en silencio. «Estás creciendo muy rápido, hija», dijo su madre, con una mezcla de orgullo y tristeza. María no respondió. Solo se prometió a sí misma que seguiría adelante, por su familia y por su comunidad. El barrio ya no era el mismo. Las calles, antes llenas de baches y polvo, ahora eran firmes y transitables. Un centro comunitario completamente funcional había abierto sus puertas, ofreciendo talleres, atención médica básica y un espacio donde los niños podían jugar con seguridad. Las familias comenzaban a sentir un cambio en sus vidas, y con ello, una esperanza que había estado ausente durante años. María se convirtió en una figura central en la comunidad. Aunque al principio muchos desconfiaron, ahora la mayoría veía en ella un símbolo de cambio. Mientras ayudaba a organizar un taller para los niños en el centro comunitario, escuchaba a Pedro contarle a sus amigos sus nuevos sueños. «Cuando crezca, quiero ser ingeniero. Así podré construir cosas como las que están haciendo aquí», dijo Pedro con una sonrisa tan amplia que iluminaba la sala. María no pudo evitar sonreír también. Ver a su hermano lleno de esperanza era una recompensa más grande de lo que podría haber imaginado. Sin embargo, no todo era perfecto. Algunos vecinos todavía guardaban resentimientos, y las tensiones ocasionales recordaban que el cambio no siempre era fácil. Una tarde, mientras María volvía a casa después de un día agotador, en el centro comunitario vio a su madre parada en la puerta. Joana parecía diferente. Su rostro, aunque marcado por los años de lucha, reflejaba una calma que María no había visto en mucho tiempo. «La doctora del centro dice que mi salud está mejorando», le dijo Joana, mostrando un leve pero sincero agradecimiento en su mirada. No sé qué habría pasado si esto no hubiera llegado cuando lo hizo. María se acercó y abrazó a su madre. Sabía cuánto había sufrido Joana para mantener a la familia a flote, y verla recuperarse era un alivio inmenso. Esa noche, mientras cenaban un plato sencillo pero suficiente, Pedro compartió más de sus sueños. «María, ¿crees que algún día podamos ir a la ciudad y estudiar en una escuela grande?», preguntó con los ojos llenos de curiosidad. María tomó un momento antes de responder. Aunque ella misma nunca había considerado algo así para su futuro, ahora veía posibilidades donde antes solo había límites. «Claro que sí, Pedro. Si seguimos trabajando duro, todo es posible». El señor Augusto, que continuaba supervisando los proyectos en el barrio, también había notado la transformación de María. Durante una reunión en el centro comunitario, la llamó aparte. «María, has demostrado una madurez y un liderazgo que rara vez veo, incluso en adultos. Eres el corazón de este lugar», le dijo con una sonrisa genuina. María se sonrojó ante el elogio, pero no dijo nada. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero esas palabras reforzaron su compromiso con la comunidad. Los días pasaron y con cada mejora en el barrio, más personas comenzaron a confiar en el proceso. Las tensiones disminuyeron lentamente y la esperanza se extendió como una llama encendida en un lugar que había estado en la oscuridad durante demasiado tiempo. María, ahora una joven admirada por muchos, sabía que la bondad que había demostrado aquel día en el callejón había encendido algo mucho más grande de lo que podía haber imaginado. La tarde estaba tranquila, con un cielo despejado y una suave brisa que acariciaba las calles renovadas del barrio. María estaba sentada en un banco del nuevo parque comunitario, observando cómo los niños jugaban alegremente mientras las risas llenaban el aire.
Pedro estaba entre ellos, liderando un juego improvisado, con una pelota que antes apenas era un sueño para ellos. Desde el otro lado del parque, el señor Augusto se acercó con pasos firmes, pero relajados. En su rostro había una mezcla de satisfacción y algo que parecía una decisión importante. Cuando llegó junto a María, se sentó a su lado en silencio durante unos momentos, disfrutando del ambiente que ahora irradiaba vida. María, comenzó finalmente, rompiendo el silencio. He estado pensando mucho en lo que has hecho por esta comunidad y en lo que podrías llegar a hacer en el futuro. María lo miró, un poco confundida, pero también intrigada. El señor Augusto sacó un sobre de su maletín y lo colocó sobre el banco entre los dos. «Esto es para ti», dijo con una sonrisa amable. «Es una beca completa para que puedas estudiar en una de las mejores escuelas de la ciudad. Creo que tienes un potencial inmenso y quiero ayudarte a desarrollarlo». María sintió que su corazón latía con fuerza. La emoción la invadió, pero al mismo tiempo, un torbellino de dudas llenó su mente. «¿Irme?», preguntó casi en un susurro, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con los bordes del sobre. «¿Y mi familia? ¿Y el barrio?». El señor Augusto la miró con paciencia, como si hubiera anticipado esas preguntas. «Tu familia estará bien. Hemos construido una base sólida aquí y la comunidad está creciendo y fortaleciéndose. Y en cuanto al barrio, puedes regresar. Lo que aprendas allá te dará las herramientas para ayudar aún más a tu gente». María guardó silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar en todo lo que había sucedido desde aquel día en el callejón. Nunca había imaginado que un simple acto de bondad la llevaría a este momento. Miró a Pedro, quien seguía jugando con una risa contagiosa, y luego pensó en su madre, que ahora estaba mucho más fuerte gracias a las mejoras en los servicios de salud. Esa noche en casa, compartió la noticia con su familia. Joana, aunque al principio se mostró preocupada, tomó las manos de María y le dijo con firmeza: «Tienes que hacerlo, hija. Esto es un regalo, pero también una oportunidad. Nosotros estaremos bien». Pedro, aunque triste por la idea de separarse de su hermana, le sonrió y dijo: «Cuando regreses, me enseñarás todo lo que aprendas». Con el corazón lleno de determinación, María aceptó la beca. Los días siguientes estuvieron llenos de despedidas y preparativos, pero también de esperanza. Antes de partir, María reunió a los vecinos en el centro comunitario y les habló desde el corazón. «Esto no es un adiós», les dijo. «Lo que hemos construido aquí es solo el comienzo. Volveré y juntos lograremos aún más». Cuando el autobús partió, María miró por la ventana, viendo cómo el barrio que había conocido toda su vida quedaba atrás. Aunque dejaba mucho, sabía que estaba llevando consigo algo invaluable: la promesa de un futuro mejor. La historia de María nos recuerda que un simple acto de bondad puede cambiar vidas, incluso en las circunstancias más difíciles. Su decisión de ayudar sin esperar nada a cambio no solo transformó su futuro, sino también el de toda su comunidad. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de dar lo poco que tenías a un extraño necesitado? A veces, las decisiones más pequeñas tienen el poder de provocar los cambios más grandes. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir explorando historias inspiradoras y profundizar en tu propia jornada de autoconocimiento. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.